Buenas tardes, mi nombre es Dina Latorre Ávila, soy estudiante de la UNAD y hoy les vengo a hablar de los conceptos de transferencia de masa junto a mi compañera Stephanie Tibaduiza, mi compañero Daniel Pita y quien les habla Dina Latorre. Bueno, vamos a iniciar con el concepto de transferencia de masa. Como sabemos, la transferencia de masa se refiere al movimiento espontáneo de moléculas desde una región de alta concentración hacia otra de menor concentración. Este proceso ocurre para alcanzar un equilibrio y es impulsado por un gradiente de concentración o de potencial químico. En la ingeniería de alimentos, este fenómeno es indispensable en operaciones como el secado, la fermentación, la desalación, la extracción de compuestos bioactivos y la conservación de alimentos. Un ejemplo sería cuando curamos la carne con sal o deshidratamos frutas. La transferencia de masa es la responsable de que el agua o los solutos se muevan dentro del producto. Los mecanismos fundamentales son tres. El primero es la difusión molecular. Este es el transporte natural de moléculas debido a una diferencia de concentración. Un ejemplo sería cuando ponemos una gota de colorante en agua, este se dispersa lentamente hasta lograr una mezcla uniforme. En alimentos ocurre en la difusión de sal en carnes, el movimiento de azúcar en la elaboración de almíbares o el ingreso de oxígeno en bebidas. El segundo es la convección. Este es el transporte de masa causado por un fluido en movimiento. Puede ser convección natural o convección forzada. La convección natural es donde el movimiento ocurre por diferencias de densidad generadas por la temperatura o concentración. Un ejemplo sería el aire caliente que sube en un horno o el vapor que se mueve en un proceso de cocción. Y la otra es la convección forzada, que esta se produce con la ayuda de equipos como ventiladores, bombas o agitadores. Un ejemplo sería el secado de granos en un secador con flujo de aire forzado o la mezcla de un tanque agitado. La convección es clave en operaciones donde necesitamos acelerar la transferencia, como en la pasteurización, la aireación, en fermentaciones o el secado con flujo de aire. Y el tercero es la dispersión o difusión turbulenta. Esto ocurre en sistemas con turbulencia o mezcla mecánica. Aquí, además de la difusión molecular, intervienen remolinos y flujos secundarios que aumentan la velocidad de transporte. Un ejemplo sería un reactor agitado. La turbulencia mezcla el oxígeno y los nutrientes, permitiendo que lleguen más rápido a los microorganismos. También ocurre en torres de absorción de gases o en sistemas de fritura con aceite circulante. En conclusión de los mecanismos fundamentales, podemos decir que mientras la difusión molecular es lenta y natural, la convección y la dispersión permiten acelerar los procesos industriales, lo que resulta esencial para lograr eficiencia en la producción de alimentos. Ahora vamos a hablar de la ley de Fick, formulación matemática. La ley de Fick nos ayuda a expresar matemáticamente la difusión. La ecuación es J igual a menos D dC sobre dx, donde J es el flujo de masa, D es el coeficiente de difusión y dC sobre dx es el gradiente de concentración. El signo negativo indica que el movimiento siempre ocurre de mayor a menor concentración. Un ejemplo sencillo sería cuando la sal se difunde en la carne durante el curado, la concentración es alta en la superficie y baja en el interior, por lo que la sal penetra de manera gradual. Significado físico de Fick. Lo importante de esta ley es que nos muestra que el gradiente de concentración es la fuerza impulsora del transporte. En alimentos esta se observa claramente en procesos de salazón, marinado o impregnación, donde los compuestos se mueven hasta que la concentración se iguala en todo el producto. La ley de Fick en el secado de alimentos. En el secado de alimentos ocurren dos etapas principales. La primera es periodo de velocidad constante y la segunda es periodo de velocidad. La primera, periodo de velocidad constante, es cuando la superficie del alimento está cubierta de agua libre y la evaporación depende del aire, su velocidad, temperatura y humedad. Y la segunda, el periodo de velocidad decreciente, es cuando ya no hay agua superficial y la velocidad de secado depende de la difusión de la humedad interna hacia la superficie. En esta segunda etapa, la ley de Fick explica cómo el agua se desplaza internamente, lo que determina cuánto tiempo tarda un alimento en secarse. Aplicación de Fick en la infusión de sabores. Un ejemplo en la infusión de sabores sería cuando marinamos una carne con especias o impregnamos frutas con jarabes. Los compuestos aromáticos y de sabor se difunden hacia el interior del alimento. La ley de Fick permite estimar la velocidad y la profundidad de esta penetración, lo que ayuda a diseñar procesos más eficientes y uniformes en la industria alimentaria. Un saludo, compañeros. Les voy a hablar de la importancia de algunos números adimensionales en los procesos de transferencia de calor y masa.
especialmente aplicados en la industria alimentaria. Estos números nos ayudan a comparar, a diseñar y optimizar procesos de forma sencilla sin importar la escala. Los números adimensionales nos permiten comparar sistemas de diferentes tamaños o distintas unidades. Gracias a estos, se pueden generalizar resultados experimentales del laboratorio y aplicarlos a procesos industriales. Puede ser como el secado o la cocción de alimentos. En otras palabras, nos ayudan a escalar procesos sin perder su precisión. El número B relaciona la transferencia de calor en la superficie de un sólido con su condición interna. Aquí vemos que B es igual a H por LC sobre K, donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, donde LC es la longitud característica y K es la conductividad térmica del sólido. Si B es mucho menor que 1, el calor se transfiere rápido y el sólido mantiene una temperatura casi uniforme. Pero si B es mayor o igual a 1, aparecen gradientes de temperatura dentro del sólido y hay que considerar modelos más complejos. El número I en alimentos es muy útil en procesos como el secado, la congelación y el horneado, ya que nos permite saber si el calor llega de manera uniforme o no. En secado por lo menos determina si la resistencia al calor está dominada por la superficie. En congelación y descongelación ayuda a establecer si el alimento se enfría de manera uniforme. Y en procesos de horneado o fritura influye en el tiempo de cocción y en la formación de costras. El número Smith relaciona la viscosidad de un fluido con la difusión de masa. Cuando Smith está cerca de 1, la cantidad de movimiento y la masa se difunden a velocidades similares. Cuando Smith es mucho mayor que 1, como los aceites, la difusión de masa es más lenta que la de movimiento. Cuando Smith es mucho menor que 1, como los gases ligeros, la masa se difunde más rápido que el movimiento. Todo esto nos ayuda a entender fenómenos de transferencia de masa muy importantes en alimentos, líquidos y gaseosos. Ya en conclusión, los números adimensionales como el bit y el Smith son herramientas muy claves para el diseño y control de procesos en la industria alimentaria. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Sanji Giselle Villamil Coca. Hoy vengo a hablarles sobre el número de Smith. Las aplicaciones en alimentos tenemos en secado de alimentos, extracción líquido, fermentación y procesos de fritura y horneado. También tenemos unos ejemplos de aplicaciones como la aplicación en la aplicación industrial. Tenemos la fermentación de cerveza, donde indica la relación entre la difusión del oxígeno en el mosto y la viscosidad del líquido. En ese orden de ideas hay que aumentar la radiación y la agitación. Bueno, para hallar el número de Schwarzschild, tenemos unas constantes donde K sub S quiere decir el coeficiente de transferencia de masa por convección sobre metros por segundos. L representa la longitud característica en metros, unidad de metros, y D sobre sub AB quiere decir difusividad molecular del soluto A en el soluto B, metros cuadrados sobre segundos. En la interpretación física, el Schwarzschild representa la relación entre la transferencia de masa por convección, fluido en movimiento, y la transferencia por difusión molecular, fluido en reposo. El número de Schwarzschild, en las aplicaciones tenemos el secado de frutas y granos. Indica si el transporte de la humedad depende más de la difusión interna o del aire en movimiento. En la extracción sólido y líquido, por ejemplo, cafeína de café o azúcares de la caña, fermentación o bioprocesos, el transporte de oxígeno y nutrientes hacia células o microorganismos, y congelación con aire forzado, transferencia de agua en forma de vapor. Ejemplo, tenemos el secado de leche en torres de atomización. Significa que la convección de aire domina el proceso, evaporación rápida de agua. Bueno, tenemos el número de Lewis. Nos representa donde la A es igual a K sobre PCP, difusividad térmica. D
SUC-AB, difusividad de masa de componente A en B, y SC es el número de Swig, y PR es el número de Prandtl. El número de Lewis compara difusión de calor y difusión de masa. Igual a calor y masa se difunden a la misma velocidad, y el calor se difunde más rápido que la masa, y la masa se difunde más rápido que el calor. Este se aplica en los alimentos en el secado de granos y frutas, ya que ayuda a relacionar la transferencia de humedad y de calor en el alimento. En los procesos de deshidratación osmótica, hace el balance entre la pérdida de agua y la ganancia de solutos. En la fermentación y bioprocesos, en el transporte del oxígeno, comparado con el calor generado por la actividad microbiana. Y en el horneado de frituras, cuando el calor avanza más rápido que la evaporación del agua. Se forman costras superficiales. Por ejemplo, en la aplicación de la industria, en el secado de granos del café, el lecho fluidizado, si el número de Lewis es mayor que 1, el calor se transmite más rápido que la humedad, es decir, se forma una costra externa. Si el número de Lewis es igual a 1, la evaporación y el calentamiento son proporcionales, es decir, el secado es uniforme. El secado de infusión eficiente. El número de Biot es crucial en el diseño de secadores industriales, permitiendo maximizar la eliminación de agua de productos como granos o frutas deshidratadas. Para la optimización de la infusión de sabores en bebidas o alimentos procesados, se emplea el número de Sherwood. Estos adimensionales aseguran la eficiencia de la transferencia de masa. El control de sistemas de enfriamiento. En el diseño de sistemas de enfriamiento, el número de Lewis es fundamental para gestionar simultáneamente la transferencia de calor y masa. Esto es vital en torres de enfriamiento o condensadores, donde se busca un control preciso de la humedad y la temperatura. Su aplicación permite predecir el rendimiento y escalar equipos. El coeficiente de transferencia de masa es un parámetro empírico que mide la velocidad de transferencia entre fases. Es fundamental para el diseño de equipos industriales como torres de absorción o secadores. En el secado de alimentos, por ejemplo, su valor determina la eficiencia de eliminación de agua. Esta sería la fórmula del coeficiente de transferencia de masa, donde Na es el flujo molar de masa transferida. CAS es la concentración en la superficie. CA infinito es la concentración en el fluido a granel. Y Kc es el coeficiente de transferencia de masa. Y la unidad más común es metros sobre segundos. La relevancia del coeficiente de transferencia de masa este nos permite cuantificar la resistencia externa al transporte de materia en sistemas de transferencia. Es esencial para el diseño y dimensionamiento de equipos de secado, absorción, extracción, destilación, fermentación, etc. También nos facilita la predicción de tiempos de proceso, por ejemplo, cuando tarda en secarse un alimento o en disolverse un sólido. También ayuda a optimizar la calidad e inocuidad en alimentos, evitando sobreprocesos o pérdidas de nutrientes. ¿Cómo se mide o estima? Experimentalmente se mide el flujo de masa transferida y la diferencia de concentración entre superficies y fluido. Por ejemplo, disolución de una pastilla de sal en agua agitada. Y también mediante las correlaciones empíricas. Más común en la industria se usa el número de Sherwood, donde L es la longitud característica y DAB la difusividad. El Sherwood se correlaciona con Reynolds y Schmidt. Los ejemplos en la industria de alimentos es en el secado de frutas y granos. El coeficiente de transferencia de masa determina qué tan rápido se evapora el agua desde la superficie hacia el aire caliente. En la extracción de sólido líquido, por ejemplo en la cafeína del café o el azúcar de la remolacha, el coeficiente de transferencia de masa mide la velocidad de transferencia del soluto desde la matriz sólida hacia el solvente. En la fermentación de bioreactores se usa el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, que combina el coeficiente de transferencia de masa y el área interfacial, clave para mantener oxígeno suficiente en procesos de cerveza, vino y yogur. En la congelación y descongelación está relacionado con la transferencia de agua o vapor en túneles de aire forzado. Como conclusión tenemos que la transferencia de masa es el movimiento de especies químicas impulsado por gradientes de concentración y es esencial en procesos de separación y transformación de alimentos. También que la ley de Fick describe matemáticamente este fenómeno, indicando que el flujo de masa es proporcional al gradiente de concentración y que la industria alimentaria se aplica en secado, difusión de sal, en carnes, fermentaciones y conservación de alimentos. Que los números de Biot, Smith, Sherwood y Lewis permiten comparar resistencias internas y externas al transporte, relacionando convección, difusión y conducción. Estos parámetros son claves para escalar procesos y predecir comportamientos en secado, congelación, fermentación y extracción de compuestos en alimentos. El coeficiente de transferencia de masa cuantifica la facilidad con la que una sustancia se transporta entre fases y se expresa en metros sobre segundos. Puede determinarse experimentalmente o mediante correlaciones con números adimensionales como Sherwood. Es fundamental en la optimización de procesos de secado, bioprocesos, extracción y aireación en la industria alimentaria. La transferencia de masa junto con sus leyes, números adimensionales y coeficientes constituye la base para comprender, diseñar y optimizar procesos de secado, fermentación, congelación y extracción en la industria alimentaria, garantizando la eficiencia, calidad e inocuidad en los productos. Estas fueron las referencias bibliográficas que utilizamos para la información. Y ya, muchas gracias por su atención.